Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida al lanzamiento del libro Arte y Dictadura, Poéticas Críticas sobre la Vanguardia en Chile, del doctor en filosofía Jorge Ferrada Sullivan, y que forma parte de las coediciones realizadas entre RIL Editores y la Universidad de los Lagos. De parte de RIL Editores, les agradezco haberse tomado el tiempo de acompañarnos hoy. Además, aprovecho de agradecer también a quienes se encargarán de presentar el libro o de llevar a cabo y de acompañar al autor en esta conversación sobre su libro que vamos a tener hoy. Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura, y Sergio Trabuco, subdirector de Arte, Cultura y Patrimonio de la Universidad de los Lagos. El objetivo en conjunto entre RIL Editores y la Universidad de los Lagos con estas publicaciones es difundir el trabajo científico, artístico y literario de los académicos e investigadores de esta casa de estudios para contribuir al acervo cultural nacional. En ese sentido, Arte y Dictadura, Poéticas Críticas sobre la Vanguardia en Chile, es una invitación para analizar la producción artística realizada bajo la dictadura militar en Chile, particularmente los significados de las historias, los trayectos críticos de las discursividades, los escritos fundamentales, los textos retrospectivos y en general el comportamiento de los intelectuales y artistas que mantuvieron en tensión el campo político y el campo del arte entre 1973 y 1990. Para iniciar este diálogo, yo los voy a dejar ahora precisamente con Sergio Trabuco, quien, como mencioné anteriormente, es el subdirector de Arte, Cultura y Patrimonio de la Universidad de los Lagos. Sergio, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo muy afectuoso a la querida Diamela y al querido Jorge y a quienes nos están viendo también. Preparé un pequeño texto para introducir este diálogo para que luego sea una conversación entre amigos y entre amigas. Me acompaña la frase de Rosabetti Muñoz, que en el lanzamiento virtual de su último libro dijo: "La guagua tiene que ser bautizada". Estamos en medio de una pandemia. Somos sujetos sintientes y frente a una pantalla disimulamos que nada nos pasa. Nos han arrebatado todo, la vida, los ritos, pero estamos aquí, bautizando esta guagua porque, aunque sea a través de una pantalla, con un aro luminoso que alumbra mi rostro y se interpone entre el mar furioso y la tormenta que hasta ahora cae sobre Chiloé, estamos en un rito que la pandemia no nos puede quitar. Leo que este libro durmió por mucho tiempo hasta salir a la luz hoy. Me hace sentido y sentir esa espera, porque su contenido cobra especial importancia en medio de esta crisis. Resistencia. Aparece una y otra vez. Resistencia. De alguna forma, este lanzamiento es también un espacio de resistencia, y que gracias a la lucidez de Jorge Ferrada y a la generosidad de la querida Diamela Eltit, podemos hacer un alto en la vorágine para encontrarnos y conversar entre amigos y amigas. Mientras leía Arte y Dictadura, una imagen me acompañó durante toda la lectura de este libro, que a ratos lo sentía como un diálogo entre Jorge y Bourdieu, Canclini, Taller y tantos otros. Esa imagen era la de mi madre y yo entrando a un restaurante en Santiago hace no mucho tiempo atrás, y cuando nos disputábamos la silla que daba contra la pared. Ambos nos miramos con complicidad. Sin más, ella sonrió y me dijo que ya lo sabía. Memoria genética se llama. La heredaste de mí. El haber sido gestado y el haber nacido en dictadura sin duda me ha marcado, al punto de que hoy necesito sentarme con la espalda contra una pared. No puede ser contra un vidrio, un pasillo o una puerta. Es raro, pero es así, y mi madre también lo tiene. ¿Qué tiene que ver esta anécdota personal con este libro?, se estarán preguntando ustedes. Todo y nada, quizás. Lo cierto es que la lucidez de Jorge y la forma en la que transitó en su libro por distintos temas, movimientos, colectivos, situaciones y personas, me hizo reflexionar en que él también tiene una memoria genética y que estaba evidenciada en esta cantidad de preguntas que llueven en su libro y que, lejos de resolver, calan profundo como cuchillazos que producen escalofríos. Porque si hay algo que no tiene este libro, son respuestas. Arte y Dictadura, Poéticas Críticas sobre la Vanguardia en Chile, tuvo que nacer hoy porque hoy estamos defendiendo una vez más la importancia del arte y la cultura, que parecieran pender de un hilo.
que si un peso en cultura es un peso que se saca de otra parte, decía la no ministra. Que si acaso el arte no debe responder a los contextos, decía hace pocos días otro palestino, el cineasta, artista y arquitecto Alfredo Yar o Alfredo Haar. ¿Es que acaso no nos hemos aferrado al arte y la cultura para sobrevivir en medio de esta crisis? Pienso. Este libro es una lectura obligatoria que nos devuelve la memoria, que es un homenaje y que recuerda momentos importantes en la historia del arte y la cultura en Chile, ese Chile de dictadura y postdictadura. Gracias, Jorge, por invitarme a conversar contigo y con Diamela, porque aquí juntaste a 3 generaciones, todas con nuestras propias memorias genéticas y nuestras propias trincheras, individuales, colectivas, en materia de resistencia artística y cultural, pero que sin duda compartimos los 3. Yo desde Chiloé, tú desde Puerto Montt, Diamela recién aterrizada en Santiago, la importancia del arte y la cultura que nos permite mantenernos vivos y hoy acompañados. Muchas gracias. Se da por iniciado el diálogo. Hola, querido Sergio, querido Jorge, agradecer por supuesto a Editorial RIN y su presentadora, mencionar de manera muy especial el esfuerzo también de la Universidad de los Lagos por poner en el espacio público no solo sus académicos, sino también, ¿no es cierto?, las producciones de sus académicos. Entonces, desde luego me pareció muy interesante el marco teórico que eligió José Ferrada, ¿no? Que fue básicamente Bourdieu quien tuvo la empresa, generó una empresa cultural, teórica, crítica, para intentar leer sectores del mundo, ¿no? Él, por supuesto, trabajó la noción de campo como un espacio, digamos, muy primordial, ¿no? Ampliando lo que entendemos por campo, poniendo énfasis, ¿no es cierto?, en que el campo, si bien tiene, y así lo dice Jorge, si bien hay hegemonías, también es un espacio, por decirlo de alguna manera, en disputa, y en cuya construcción operan una serie de factores, que no es solamente texto y contexto, sino también hay una franja, digamos, otra, que amplía esa, que es, con esa franja es donde se puede hablar en definitiva de campo. Bourdieu trabajó de manera muy positiva y muy interesante en los universos simbólicos, ¿no? Le dio a lo simbólico materialidad, ¿no? Lo puso en la misma esfera de lo material, a los campos, a las esferas simbólicas les puso el mismo énfasis y el mismo peso, digamos, que lo material. Y allí, ¿no es cierto?, fue muy interesante su aporte, por ejemplo, en los términos de violencia simbólica como un cotidiano igualmente nocivo que las violencias materiales, y también, ¿no es cierto?, la construcción de los capitales simbólicos, ¿no?, que se va a detener, pues, Jorge, especialmente en eso para pensar el ámbito, digamos, el ámbito artístico, ¿no? También señalar, bueno, que incluye el hábitus, en fin, es muy importante, creo, en este libro cómo hay una lectura necesaria, diría yo, de Bourdieu, muy atingente, muy pormenorizada, y que efectivamente cumple la labor de iluminar el trabajo de Jorge, pero también iluminar el curso de la lectura, que es el trabajo de Jorge, ¿no? Permite una ruta, nos permite entender que él abrió una ruta también conceptual y teórica para leer las obras, el campo que él definió como, porque él también dentro del campo definió un campo,
por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el campo que él definió dentro del campo fue arte y dictadura, pero para definir ese campo empezó, digamos, en los años 50, es ese el momento que elige, digamos, para, no digo historizar, sino para señalar saltos internos en el ámbito, digamos, artístico y su producción, ¿no? Entonces, efectivamente, que tiene que ver con la representación, con la cuestión de la representación. Y ahí fija un momento en los años 50, básicamente, ¿no es cierto?, con la GIEP o GEP, Grupo de Estudiantes Plásticos, y como allí entonces reconoce a Pablo Bújar como maestro de estudiantes y desde luego va a pasar al grupo rectángulo, que ve una línea ahí de una línea, ¿no? Que se está trazando y que por supuesto se centra, digamos, en la cuestión de la representación, ¿no? Cómo representarlo, cómo representar desde una determinada tradición y moverla y ojalá, ¿no es cierto?, y de hecho alterarla. Después él va a abordar la unidad popular y el concepto de, digamos, de filiación que abre ese tiempo, la manera, los modos, las preguntas, las respuestas sobre filiarse, y ahí va a recoger una figura muy interesante de ese tiempo que es Rojas Mix, que escribe de artes visuales y ya va a aparecer de manera, digamos, más, que es lo que a él, lo que él valora mucho para establecer el campo, quiere decir las mediaciones, ¿no es cierto?, no solo de arte y contexto, sino todas las mediaciones donde están, en este caso, los críticos y el público. O sea, todo es un campo. Ese campo es un campo que se va construyendo. En ese sentido, yo sé, está muy bien la cita de Rojas Mix porque efectivamente fue una figura muy rectora y valorizada en esos momentos, ¿no? Hasta la unidad popular, digamos, ¿no? Después el golpe y la dictadura, él se va a detener efectivamente en una figura que a mí me parece, por supuesto, crucial. Bueno, además es una amiga, pero olvidémonos de los nexos personales, porque estoy hablando culturalmente, que es Nelly Richard, ¿no? Nelly Richard es capaz, y así lo reconoce también el autor, de construir dentro del campo el campo, ¿no? Ella va a hacer una propuesta de ubicación de esas producciones en un tiempo determinado. Dentro de las producciones y los productores, pues también está Lepe, que está mencionado, Luz Donoso, con su histórica, que tuve lo presencié, digamos, yo estaba personalmente ahí cuando se proyectó, que proyectó en una vitrina céntrica, bueno, en plena dictadura, eh, habían estos cassettes grandes, logró poner uno y se proyectaron en las televisoras hacia la calle rostros de detenidos desaparecidos, ¿no? Y eso sí fue un acto, digamos, esas vitrinas, digamos, que estaban pensadas para admirar, en este caso, televisores y, y estimular la compra. Por un instante fue intervenido eso por imágenes de detenidos desaparecidos. Eso lo hizo, por supuesto, Luz Donoso, y me alegra mucho también que eso aparezca como un signo de efectivamente de la vanguardia, que aparezca pues ese trabajo, ¿no? Pero también yo quería señalar en el curso de esta conversación que también me parece interesante en el trabajo de Jorge, que prácticamente Nelly Richard es la única mujer que hace crítica literaria de esa envergadura, ¿no? Con ese
con esa capacidad, digamos, de abrir campos de sentidos, ¿no? Es Nelly Richard. Y me parece interesante cómo ella, una crítica mujer que en un ámbito más bien masculino, como es la cuestión de producción de saber, haya podido generar, primero, su propio espacio y segundo, inducir a otros a escribir sobre su propio espacio, ¿no? Es decir, ella también generó alrededor de ella un campo, digamos, crítico y teórico, ¿no? Porque efectivamente este libro de Richard, Márgenes e Instituciones, que en estos días acaba de salir otro, es muy interesante, abrió un campo más campos de preguntas, ¿no? Que todavía, como lo dice muy bien Jorge, también están en proceso, son procesos, ¿no? Y se pregunta, por supuesto, se pregunta Jorge, ¿qué pasó? Es una pregunta completamente necesaria. ¿Qué pasó? Que ese campo que se construyó, ¿no es cierto?, donde concurrió público, críticos, obra, en fin, se estableció en ese tiempo por qué se interrumpió después, y especialmente la relación, digamos, público-obra, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, desde luego está algo que rodea los artes visuales, que es la cuestión, digamos, del valor monetario introducido, ¿no es cierto?, dentro de las obras visuales, que de repente son bastante alucinantes, ¿no? Como el valor, ¿no? El valor tiene un valor concreto y real, ¿no? Entonces, pero creo que esa respuesta mismo para Jorge es como si el texto esperara algo, ¿no? Esperara algo que se reciclara, que se reanudara, que, bueno, como también me parece interesante, como lo marcó Sergio, me parece interesante que este libro salga ahora, ¿no? Porque repasa una cierta iconografía, ¿no? Escrituras iconográficas, obras iconográficas que se transformaron como en síntesis, en figuras que a su vez replicaron en otras, ¿no? Y pienso que hoy día también, efectivamente, en esta crisis, y que ahí también afecta a derechos humanos, esa lectura de Jorge sobre la formación del hábitus, en fin, todo eso me parece que es posible seguir leyendo ese movimiento en otro registro, pero en otro registro que está, digamos, en el espacio básicamente de la calle, ya sea el graffiti o ciertos iconos que se han levantado, como el matapacos, ¿no? Que son figuras también estético-creativas, ¿no? Que tenemos que considerarla dentro del campo, ¿no? Como en un momento fue la Brigada Ramona Parra, hoy día tenemos ciertos iconos, ¿no? Que que provienen de otro imaginario, de otra imaginación, pero sin embargo obedecen, digamos, al campo cultural, ¿no? Son creaciones del campo cultural. Entonces, pienso que efectivamente ahí se junta que en una crisis, que es lo que la obra también, la obra de Jorge está señalando, funcionan un campo, si bien no necesariamente hegemónico y único, más allá de sus diferencias y sus necesarias, diría yo, diferencias, pero sin embargo, para que se forme requiere lo que podríamos llamar una cierta comunidad, ¿no? Tiene que haber una comunidad, porque si no, no puede, entre el público, la obra, los críticos, en fin, hay una cadena ahí de personas que leen signos, ¿no? Sin eso no habría sido posible. Entonces, pienso que el libro
va a permitir, pues, va a permitir, eh, va a permitir leer ese tiempo y no que ese tiempo ha terminado, ¿no? Permite ir con los mismos parámetros que hable Jorge. Es decir, leer el libro de Jorge me permite también a mí avanzar en la lectura de Jorge, con la lectura de Jorge, para leer, digamos, este campo hoy, este campo que se está formando de iconografías más grafitero, pero también un grafiti otro, un grafiti colectivo, que uno reconoce su, digamos, su emergencia, ¿no? Entonces a mí me parece que este libro pues circule, entendiendo por supuesto que este libro requiere sujetos, está pensado para el campo, por decirlo de alguna manera, más ilustrado, por supuesto, académicos, estudiantes, y no solo de arte, desde luego, sino, en fin, de cualquier disciplina, ciencias sociales, bueno, de hecho Jorge es filósofo, literatura, en fin, eso no tiene pues límites, ¿no? Pero además tiene un componente político muy importante, ¿no? Que excede a cada una de las prácticas. Entonces yo pienso que el libro llegó en cierto modo para quedarse. Y eso es bueno porque no todos los libros, como lo sabemos, llegan para quedarse. Voy a tratar de apagar un teléfono que está sonando y voy a... Gracias, Diamela. Mientras tanto, además, queremos escuchar a Jorge Ferrada. Querido Jorge. Hoy, después de Diamela, es notable, pero se nos fue. Bueno, estamos igual súper en familia, haciendo yo más una conversación íntima. ¿No? Bueno, Sergio, ya sabemos que no hay estas estructuras académicas, momentos, ¿cómo se dice?, de relación, forma. Creo lo que tú hablas, dice la Diamela, es súper cercano. Ahí. Entonces, primero agradecerte porque leíste súper bien ciertas claves eufémicas que hay en el libro, Diamela. Es como lo que me ocurrió a mí cuando lo logré concretar el 2016, esto, que finalmente han pasado 4 años, 3 años, y creo que no está, ¿cómo se dice?, terminado, en el fondo, la ruta que se traza. Tiene nombre, de alguna manera, como título del libro, que te ha de sorprender más allá de lo que está acá, en el fondo, que es lo que tú lees, y por eso agradezco mucho el que tú hayas accedido a esto junto con Sergio, porque no es cualquier persona, lo que ya pensaba, otros nombres que finalmente fue la Diamel. Tiene que ser ella, porque está escrito en encrucijada, no difícil, no estoy hablando de esto como que sea una lectura en el fondo distante o extremadamente académica, sí que tiene acertijos, tiene pistas en el fondo, que voy a revelar el secreto en confianza, que pasa por el hecho de que la historia no es exclusivamente de la historia. Es decir, la memoria tiene que ver con el presente y el futuro, y es del hombre y de la mujer de un territorio. De ello es la memoria. Por lo tanto, en la medida que el libro, las memorias, es no quedar sin memoria en un país amnésico. Hace rato, y sí, el fallo de la Operación Colombo, porque de alguna manera, este hecho también, que se recuerda mucho en homenaje a Jacqueline Drully, una mujer desaparecida también, que
tanto como otras mujeres, hombres, etc., ha sido una mujer que ha acompañado este proceso de escritura también, inspiradora. No es un libro que lamente de memoria, digamos, el horror de la dictadura, sino que más bien el signo que hay detrás de este secreto de arte es capaz de mantener la memoria viva, la producción artística. Por eso la vibración contigo es genial, en términos de que lees esa ruta que no está muy bien definida en el libro, que es la representación, la representabilidad del objeto obra. Es decir, que no tiene un lugar específico, ni alguien adueñado de ese lugar específico va a poder dominar de alguna manera lo que provoca la obra. Por lo tanto, esa representación desde el JEP, ¿no? Desde la década del 50, con todo lo que ocurre en la gran reconocimiento de la universidad, es mi alma mater partida en dos, digamos, es decir, tengo 8 años de estudio en Chile en mis posgrados, por lo tanto, muy de la Universidad de Chile. Y en ese contexto, todo lo que ocurre con la Universidad de Chile, en términos de producir ¿cómo llamarlo de alguna manera? Producir, lugar, este recorrido de buscar, para resignificar una suerte de transgresión a buscar, lo encontré fantástico. Eso yo creo que pasa en la Universidad de Chile, o en otros ámbitos también en la Universidad de Chile. Entonces, de alguna manera, este lugar de campos, de relaciones, de campos de producción, sino para mí este recorrido de mixturas y de tejido de la representación. Sí hay una cuestión súper concreta, y en el libro, con este título rimbombante, Arte y Dictadura, no es un libro sobre el arte y la dictadura, sino que más bien es por donde entramos a reconocer. Y eso la tinge. También agradezco a RIL, sin duda, y a la editorial Ulagos, el que haya sido posible, pero este año en pandemia, este año con un fallo Colón, de Operación Colón, este año con la injusticia mantenida, este año con el 10%, este año con la postdictadura, todavía no hay por dónde dejar que se diluya o mantener su distancia. Está presente. Podría haberse llamado a este libro Dictadura también, que recuerda desde el JEP lo que ha venido ocurriendo en esta movilidad de tensiones y distensiones. De manera que tu visión, también lees esa seña. Pierre Bourdieu, en el fondo no está tomado como el intelectual clásico, digamos, para poder construir un marco teórico. A Bourdieu lo desarmé entero y lo abrí justamente para poder al campo del arte en su relación con el campo de la acción. Entonces eso no es propiamente dictadura, porque encuentro fantástico, Diamela, tú como testimonio vivo dada. Lo mismo Lotti Rosenfeld, que aprovecho bien de darle un homenaje en este minuto en la conversación. Y tantos otros que se han ido también. En todo caso, Lotti Rosenfeld se fue este año, hace un mes. Es un lugar. Nelly Richard conversamos en un seminario el año pasado, también invitada. Entonces, estos entretejidos que se han venido produciendo acá en el sur austral no son azarosos. Es decir, no es coincidencia, digamos, que cosas fluyan en la medida que la escritura, y en eso también conozco tu mano, Diamela, que en el fondo está testimoniado también bajo muchos de tus escritos, es que tú eras ahora. Es decir, el problema de la representación bajo la tensión política, bajo la tensión misma de los artistas, bajo la tensión de un territorio, bajo lo que podría de una supuesta libertad, en la significó justamente un cruce de discursos que la DIGA, ni la CNI, ni nadie pudo dar. Nadie pudo de alguna manera darle un sustento de censura inmediata, sino que más bien lo eufémico, la calle, el deambularse,
el estar hoy, todo eso significó que la dictadura hoy día también, como libro, fuese un libro testimonial, sin duda, de memorias. Muchos de los artistas, particularmente los que han tenido reciente del grupo Signo, Balmes, etc. Sin embargo, esa proyección que tiene un libro que signifique más que una historiografía, leerlo como claves, hace que quedan abiertos para poder vivir el presente, sin duda me hace comprender entonces que el frontis del GAM es el nuevo museo de arte contemporáneo, ¿eh? Es el nuevo museo de bellas artes que debería estar ahí. Lo recorrí, tengo muchas fotografías, soy santiaguino, por lo tanto estoy ahí conectado absolutamente con mi patria primera, y por lo tanto ese GAM sin duda es un problema que tiene que ver con el grupo de plástico, que tiene que ver con las preguntas del grupo Rectal, con Gustavo con Poblete, que tiene que ver con la resistencia o la extrema resignificación de Balmes en sí, que tiene que ver contigo, con la Nelly, con Carlos Lepe, con Zurita, y toda esa resistencia de alguna manera directa en contra, y que tiene que ver entonces, sin duda, con lo que significa poder estar hablando y con que el tema de la representación en memoria, el tema del arte y la memoria, es el lugar del campo que hace aparecer la obra, que hace aparecer la representación, sin que pueda ser envasada ni en lugar de la biblioteca, o de los museos, o de la galería. Yo agradezco mucho que tú estés en el minuto, Diamela. A Sergio siempre le agradezco el apoyo, pero agradezco mucho, más por lo que, obviamente por lo que ha significado para la historia del arte, para o sea, todo lo que ha significado. Más que eso, es también verte como que eres memoria viva. Y esa memoria viva implica que ni la literatura, el museo, ni, mira, todo lo que podamos escribir, va a significar que en este minuto hayan personas como yo que estén en este lugar que ya no es recuerdo, sino que es una memoria absolutamente presente en un territorio que está muy lejos de Santiago. Ahora, territorio sin duda, pero repartí este link a cuanto amigo pude para que te viera en el fondo, porque el primer plano del encuadre tiene que ver con esta memoria, que el libro trata de encontrar ahí espacio. Yo agradezco a todos los que hicieron posible el libro, que no, esa es la verdad. Y lo demoré porque la memoria no es un tema fácil cuando uno tiene que surcarla en caminos y rutas que envíen a alguien a algún lugar. ¿Eh? Y no tranquilito lecturas, envíen a preguntas. Lo que tú dices, Sergio, que es que lleno el libro de preguntas, podría haber sido las preguntas de Neruda, sino que las preguntas del CAD, la pregunta de la dictadura, la pregunta de la postdictadura. El libro tiene muchas preguntas que no tienen respuesta. Yo creo que más me acerco al tema de memoria para poder verla, estar frente a ella, más preguntas no respuestas me interesan también. Entonces agradezco acá que hayas comentado con esa asertividad, porque leíste perfectamente también mis recovecos, de manera mis desvíos, y sé que siempre súper amoroso en el fondo al enganchar conmigo en estos proyectos o locuras en la cual estamos en conjunto trabajando. Obviamente la editorial Ulagos, que tuvo mucha paciencia en la pandemia de que esto resultara con los tiempos conflictivos que ha significado que las cosas estén cerradas. Agradezco al Museo Memoria. Muchas veces he ido, pero gracias al Museo de la Memoria fue inspirado gran parte de este libro. Todas las imágenes son del Museo de la Memoria. Fotografías registradas por mí en las paredes del museo y autorizadas por el director y por comunicación del Museo de la Memoria. Pero más que eso, el lo de la memoria y testimonio de la sensibilidad que nos provoca esa historia, pero una sensibilidad que tiene que ver con este presente. Por eso dedico a Jacqueline este momento también a toda esa memoria que está ahí inconclusa y que de alguna manera, tú bien lo sabes, Diamela y Sergio también, a describir,
algo ocurre con esa memoria. Al escribir lo que nos pasa, algo pasa con esa memoria. Algo pesa, porque pasa por un paso esa memoria. Así que muy agradecido y antes de retirarme, quiero comentar que efectivamente el territorio dictatorial, por supuesto, abarcó toda la que es Chile. Ningún lugar quedó exento de tragedia y de terror y de crueldad. Yo tengo parte de mi familia está en el sur, ¿no? Y viajé el año pasado, en enero, a verlos, y me quedé pues un mes en el sur, ¿no? En Gifén. Y era idéntico a estar en Santiago. No había diferencia en el territorio, en el sentido que durante el camino, en el viaje, estaban los mismos signos que yo había visto en Santiago, vale decir, los bancos amurallados, las tiendas amuralladas, en enero, ¿no? Y los grafitis, es decir, el territorio entero había entrado en esa sintonía, digamos, rebelde, de una rebeldía de algo que sencillamente esa comunidad, para que eso pasara se requería una comunidad. Es decir, que una serie de gente, o en este caso, los que, como diría Rancière, los que no tenían parte, ingresaron. Entonces, yo no vi diferencia, ¿no? Yo que hoy día es el territorio el que está hablando, tal como habló durante la dictadura. Finalmente, el aparato social fue el que terminó con Pinochet. Es también ese aparato social que no he ido al norte, pero es lo mismo que el norte combativo, recorre norte y sur, ¿no? Y tengo también que decir que efectivamente en este tiempo hemos lamentado los miles de la muerte pobre, ¿no? Porque hay maneras y maneras, si bien el virus es un virus, no mata de la misma manera, ¿no? Y aquí hubo una muerte pobre que también podemos relacionarla con ejercicios de poder, con exclusiones y con elecciones, ¿no? Entonces, efectivamente, tu libro camina en ese sendero, pero que abarca todo el territorio. Entonces, junto con otra vez felicitarte, quería señalar mi parte sureña, porque tengo familiares, es decir, parte mía están allá. La parte mía vive en el sur, aunque materialmente no esté, pero de hecho ahora me voy en poquito tiempo más también. Y decir que este es una cuestión que abarca todo el territorio, o sea, no es metropolitano. Sería un error pensando desde la metrópoli o desde la hegemonía Zoom. Esto es algo que atraviesa estos nuevos signos que tú abres caminos para pensarlos, están, digamos, en todas partes, ¿no? Entonces quería señalar eso y felicitarte de nuevo y saludar a mi querido Sergio, al que conozco yo desde que nació. Yo quería leer solamente algo que apareció en el Facebook, porque estamos en vivo en el Facebook Live de Editorial RIL. Las hermanas de Jacqueline, te agradecemos y te mandamos mucho amor, Jorge. Ese es el mensaje que está en este minuto en vivo en el chat de nuestro Facebook y te lo quería transmitir de vuelta para ti. Gracias, querida Yamela, por tu lucidez, y gracias, Jorge, por tu generosidad también. Entonces, adelante. Perdona, porque me voy a despedir en este minutito, porque tengo un querido amigo que también está en la presentación de su libro, ¿ya? Gracias, Yamela, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yamela. Un gusto haberte tenido y un honor también tenerte acá. Sí. Muchas gracias, Yamela. Conectada.
Bueno, creo que podemos dar entonces por finalizado este diálogo. Jorge, Sergio, no sé si tienen algún comentario que agregar antes de finalizar la actividad. Vamos a dejar a Jorge con las palabras de cierre. Yo solamente agradecerte a ti, a Ril, a Ediciones Bulagos y a quienes nos están siguiendo en este minuto por el Facebook Live de la editorial Ril. Y sobre todo, Jorge, gracias por haber dejado este final abierto. Gracias por habernos conectado con la memoria. Esta memoria genética, esta memoria histórica, esta memoria país, que como tú bien dices, tiene que ver con el presente y también con el futuro. Y gracias por darnos una lluvia de interrogantes, porque debemos continuar juntos en este camino de construir este Chile post-dictadura y por una democracia con dignidad. Muchas gracias, Jorge. Jorge Ferrada ahora. Nada, muchas gracias. Bueno, agradecido, Sergio, como Sergio Trabuco, y también de la subdirección, pero te agradezco como Sergio Trabuco todo lo que haces en el fondo en la universidad, todo lo que estás haciendo. A la Diamela, sin duda, ya le dije, un gran honor tenerla que ella pueda hacer la que hable o haga hablar este libro. A la editorial Ril, Marialmi, también gracias por esta oportunidad y esta ruta también que se abre ahí. A la editorial Ulagos, con Ricardo Casas, con la Carolina Carillanca, al Museo de la Memoria, a tantos que se cruzaron en el libro. También les agradezco que están presentes y no, que están en Santiago y acá, están ahí siempre vivos. Gracias a las hermanas de Jacqueline por haber estado también acá. Gracias a la Jacqueline, que inspiró gran parte del capítulo de la dictadura militar. Soy un bendecido y agradecido de este tipo de encuentros que tienen que ver más bien con seguir construyendo humanidad, seguir creyendo en la libertad y sobre todo seguir creyendo que a pesar del horror vamos a escribir sobre la justicia desde el arte, y el arte tiene ese poder. Vamos a escribir sobre lo político, pero desde la obra de arte. Vamos a gritar en el fondo la injusticia social, pero también desde la obra. Creo que el arte, la cultura y los que hacemos producción de arte, nunca vamos a poder estar callados. Nunca. Siempre vamos a estar en la representación, en la resignificación. Así que estoy súper contento, muy agradecido de este momento y espero que nos veamos pronto, Marialmi, quién sabe, en el futuro, con algún otro libro, y con Sergio yo sé que me voy a ir topando en varios de estos proyectos que en conjunto nos apoyamos. Así que... Ojalá cuando nos veamos en un futuro con ese nuevo libro sea presencial, estemos en otro punto de la pandemia, por así decirlo, y en un Chile más digno como se conversó hoy. Yo de parte de Ril Editores te quiero felicitar por este nuevo libro. Prométete que vamos a trabajar por él, como ya lo hemos estado haciendo desde que salió, porque este libro salió en julio, pero alcanzamos a hacer la presentación ahora, digital, ya está distribuido en librerías para las personas que estén interesadas en adquirirlo. En los comentarios están las librerías en las que está disponible y los lugares en internet a través de los cuales pueden comprarlo. Quiero agradecer a Sergio también por haber dirigido este diálogo y a la Universidad de los Lagos y a las ediciones de la Universidad de los Lagos por la confianza en Ril Editores. Sé que tenemos unos libros también que vienen más adelante con ellos, creo que este mes o el próximo mes si no me equivoco, así que seguimos trabajando. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron y que nos vieron a través de Facebook. Que tengan muy buenas tardes. Un abrazo y aplausos a Jorge por su libro. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien.